Hola, hola queridos amigos del canal Conciencia Cósmica. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, retomando nuestras labores de en vivo después de un maravilloso viaje y experiencia realmente muy intensa, tanto en el Ufology World Congress como en los talleres que se impartieron en México. Es realmente un placer para mí volver a estar con ustedes en vivo, en directo y hoy con una gran invitada. Hoy tenemos a Dajana Meissner, nos acompaña desde Frankfurt y le damos la bienvenida. Hoy comenzamos una serie de entrevistas que muy pronto vamos a dar curso en dos idiomas, en el inglés y en español, y poder ampliar esta información valiosísima en estos dos idiomas. Nos acompaña en la traducción Laura Diego y les damos la bienvenida. Bienvenida, Dayana. Muchas gracias, Marta. Muy bien. Conocí a Dayana precisamente en el Ufology World Congress y me pareció una persona realmente muy sensible, una persona que toca el corazón de la gente que le escucha. Ella realizó un taller en el Ufology World Congress y mágico realmente. Hoy queremos compartir esta magia con ustedes. Muchas gracias. Ok. Muchas. Bueno, Sí, Dayana, so you like a very sensitive person at the Ufology Congress, and you had a very magic workshop, and that's why you are here today. Mhm. ok. Bueno, Dayana, háblanos un poquito de ti. Dayana es medium, sanadora espiritual, terapeuta en reencarnación, escritora y conferencista internacional. Can you talk a bit about you? Yeah, of course. Yeah. So I think most of the stuff Martha just said is exactly, well, partly what I'm doing. Dice que, bueno, todo lo que has comentado tú de lo que es solo una parte de lo que ella está haciendo ahora mismo. Yeah, exactly. So what I'm doing is basically I'm training people in mediumship and also in healing. Lo que está haciendo ahora mismo es formar a la gente en sanación y mediunidad. Yeah, this is what I love. And this is what I really love to do. Also international, like in Spanish or in English. Es lo que le encanta hacer, le apasiona y a ser posible, pues como ahora mismo en los dos idiomas, en español también. Yeah. What I strongly believe is that there are so many women, really so many strong women who have got wonderful power and a good sense of mediumship. Hay muchas mujeres, ahora mismo es lo que ella siente, que hay muchas mujeres que tienen un poder increíble y esa herramienta de la mediunidad. Yeah, exactly. So, and what I'm really looking for is I love to see women who are united and help to have a better world with a strong heart. Lo que realmente quiere ver es esa unidad en las mujeres para poder tener esa fuerza de cambiar el mundo desde el corazón. Yeah. Dayana, debido a su linaje ancestral del chamanismo nórdico y siberiano, posee grandes poderes de magia. Su mentora pertenece a los 7 chamanes del mundo. Yeah. Um, y-
well, due to your ancestors, you have a Siberian ancestors, and your mentor is one of the seventh shamans of the world. Can you tell them more about this? Of course, yeah. So, what it is about my ancestors, is like that they have a strong, very strong feminine powership. So even the grandmother of my grandmother was a healer and also a medium. Lo que dice es que en su linaje femenino siempre ha habido mucho poder. En su caso, su tatarabuela era una gran sanadora y también era medium. Yeah, exactly. So I'm coming from this kind of family, and also one of my mentors, she's one of the seventh, well, world shamanics. Bueno, ella trae este linaje consigo, ¿no? Y bueno, pues su mentora es una de las grandes de los grandes 7 chamanes del mundo. Yeah. So basically, into this Nordic Siberian shamanism. Sí, que sobre todo trabajan con el chamanismo siberiano y nórdico. Yeah. But that's not the only one. It's just part of that what I'm doing. Dice que no solo se centra en eso, que es solo una parte de todo lo que hace. Yeah. Ok. Igualmente, Dajana desde pequeña poseía dones como vidente y sus poderes de sanación espiritual también provienen de su línea ancestral femenina, lo que estábamos comentando en este momento. Su tatarabuela fue una mujer muy moderna para la época, poseía su propio negocio y era sanadora también y medium. Ha vivido y trabajado en grandes ciudades por todo el mundo como Londres, Nueva York, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Frankfurt. Yeah. Shall I tell something about it? Yes. Sí, dice que, bueno, como entiende algo de español, ella dice que sí, que es justo lo que estaba hablando anteriormente sobre su linaje y su tatarabuela. Muy Yeah. bien. Dayana, sobre el tema que nos quieres compartir en el día de hoy, recuperando la magia femenina para cambiar al mundo, ¿cómo podemos nosotros entrar a reconocer esa magia de la energía femenina en el ser humano? Okay, so talking about the women power, how can we answer to recognize our own power, the feminine power? Yes, how do you recognize it and use it? Yeah. So, I mean, if I talk about myself just a little bit, it's like I was always a very strong kid, like a powerful kid with a lot of energy. Sí, habla de ella de ella misma, de su experiencia, siempre fue una niña con mucha energía, como muy empoderada, muy energética. Yeah. And my mother and even my grandmother, they were like, oh my God, this kid is very like, my God, she has to calm down. But I didn't. Dice que su madre y su abuela siempre pensaban, ¿no? que era una niña muy inquieta y que necesitaba mantener más la calma y estar tranquila, pero ella no era así. Exactly. So, and my grandmother, she figured out that I can see things, so that I'm psychic. Su abuela descubrió, se dio cuenta que Dajana podía ver cosas, que tenía poder psíquico. Exactly. And she asked me just things like, what happened with this person, or what happened with this situation?
y que le hacía preguntas sobre qué iba a pasar con esta persona o en esta situación. Le preguntaba cosas. Yeah. So, and for me, it was just like normal, like, what is she asking me? You know, I was like, huh? Yeah. Why you don't know that? Claro, ella veía normal, ¿no? Hablar sobre eso y veía normal que su abuela le preguntara. Yeah, exactly. So, I figured out very quickly that I'm just different from others. Enseguida se dio cuenta que era diferente a otros niños. Yeah. And what happened was when I had my first crisis, when I was 27, my brother died. Lo que ocurrió es que con 27 años ya tuvo su primera crisis, que fue porque murió su hermano. Yeah. And that was the first step into my, well, I would say into my spiritual life. Because I could. Fue como, Yeah, sorry, translate. sorry. Fue como su primer paso hacia el mundo espiritual. Yeah. So, and I was so sad about the situation. I didn't understand why he died when he was 23. Estaba muy triste, no entendía la situación, no entendía por qué había muerto su hermano con 23 añitos. Yeah. And what happened was that I could keep in touch with him. I could contact him. I could ask him. Y lo que ocurrió fue que fue capaz de ponerse en contacto con él y preguntarle qué había pasado. Yeah. And so, and if nowadays, if there's a difficult situation, I can still ask him and he's talking to me. Hoy en día es capaz de ponerse en contacto con él y si tiene un momento complicado en su vida, preguntarle y él le ayuda a ella. And from this point of time, I think I learned and studied everything I could get to understand what's going on in the spiritual world. Y bueno, desde este momento empezó a leer y a estudiar todo lo que podía, todo lo que veía para aprender sobre el mundo espiritual. Yeah. And I think step by step, with every study, I figured out more about myself and about my personal, well, I would say my personal capacity about everything. Y que gracias a todo eso, poco a poco yo fue entendiéndose más, conociéndose más y entendiendo todas sus habilidades, todo de lo que era capaz de hacer. Yeah. Cuando te comunicaste con tu hermano fallecido, te brindó información que te ayudó a comprender este proceso. ¿Podrías compartirnos cuál fue la información que te ayudó a comprender más este proceso de la muerte? When you contact your brother when he died, he helped you. You're saying that he helped you just to go through this process of understanding the situation and going through the death of Yes. of your brother. And what can you share with us? What he told you? Yeah, sure. I had a very strong dream. This is how I would call it. Like a very deep dream where you have the feeling it's like real. Dice que tuvo un sueño muy real, muy profundo. Es como ya lo explicas, como la situación fue como en un sueño que le pareció muy real. Yeah. So I came to like an open space and there was a radio, just a radio between him and me, and I could see him as a white aura or white light. Dice que ella llegaba como a un lugar abierto en el que había una radio
que estaba justo en medio entre su hermano y ella, y lo que veía era el aura brillante de su hermano. And I asked him, what's going on here? You know, what are you doing? And he could feel that I was felt bad. I was felt badly because we didn't talk and clarify the problems we had with each other. Dice que él le preguntó qué pasaba, qué ocurría, porque él sentía que ella estaba mal, que se estaba sintiendo mal y era porque tenían cosas sin resolver, ¿no? Que había cosas que no habían sido capaces de decirse. Exactly. And the only thing he said to me, but it went straight to my heart, was, Diana, everything is solved. We are fine. Everything is solved. Lo único que le dijo él, que le fue directo a su corazón, le llegó directo al corazón, es que todo está bien, que no se preocupara, que todo estaba bien. Yeah. So I was crying because I felt released. Ella se puso a llorar porque sintió mucho alivio, se sintió aliviada. Yeah. So I asked him why he died so early. Le preguntó por qué había muerto tan pronto. And he told me that it was planned before he incarnate in his body. Dice que bueno, es algo que él había pactado antes de encarnar. And as well, he said, because of his death, the whole family changed. Y que debido a su muerte, pues toda la familia iba a cambiar. Yeah. So that was, my mother changed. I went deeper again into mediumship, into everything. And I think everybody came back to his heart. Yeah. Su madre cambió, ella se metió más en todo el tema de la mediunidad y que es como que todo el mundo escuchaba más su corazón, se metía más en su corazón, hacia adentro. Yeah. Gracias por compartir, Dayana. Bueno, ¿qué aspectos dentro de tu experiencia hacen que el ser humano no desarrolle ese potencial de sus dones, de su potencial de magia? What do you think are the reasons that the human being cannot develop all their potential and all their abilities? I believe that in this time right now, because this is why we are here, we can develop quite a lot. A lot of people can do that right now. En este momento, debido a todo lo que está ocurriendo, el ser humano es capaz de desarrollar todas sus habilidades. Yeah. Because right now, I mean, in every country we have got difficulties right now, whether it's economically, financially, or even like personal, crisis. I think that they're getting higher. Debido a los problemas que tenemos ahora mismo en el mundo, cada país que está viviendo una crisis económica, financiera, en todos los aspectos, es algo global que está como acentuándose. Yeah. So a lot of people ask right now what they can do. They've got probably two choices right now. La gente se pregunta qué puedo hacer y hay dos opciones. Yeah. So the one is they listen to the outside world. They listen and believe what they're going to tell them.
La primera opción es escuchar al mundo exterior, ¿no? Creer todo lo que les van a contar. Or they go to another direction and they are looking for something new. What else they could do to feel better, to create something new, a new world. Y la otra opción es mirar más allá y tener una visión más profunda y querer cambiar, crear un mundo nuevo. Exactly. And these people, the people who want really something new and they are fed up what's going on in the outside world. Y esta gente que lo que quiere es ver un mundo nuevo y que están hartos de lo de siempre y quieren cambiar el mundo. These are the people who really look for their potential. They really ask themselves what we have to do in order to change for like a world from the heart, like connected with each other. Y esta es la gente que realmente puede desarrollar todo su potencial, ¿no? Los que se preguntan y que quieren trabajar desde el corazón de manera unida, conjunta. Yeah. And I believe strongly that we will make it to a better world. And there's a kind of more consciousness and a wake-up call. Creo verdaderamente que podemos cambiar el mundo, podemos mejorarlo desde una conciencia y, what do you say, sorry, the consciousness and yeah, just their consciousness and a better world, you know, their belief in a better world. Waking up. Yeah. Okay. Sí, pues mejorar el mundo desde la conciencia y el despertar. Muy bien. Mencionas un aspecto dentro del tema que se está compartiendo que es recuperar la alegría. ¿Cómo recuperamos esa alegría? ¿Qué significa la alegría en la vida del ser humano? You're talking about this recovering and getting back all the joy in humankind. How this can be done? Yeah, of course. This can be done. I think you need some things to do. And the one thing is you strongly have to believe in something better, in something new. So concentrate on that. That's the first thing. Sí, lo primero que hay que hacer es realmente creer que se puede tener un mundo mejor y concentrarse en ese pensamiento. Creerlo de verdad. Yeah. The second one is whatever is in the outside world, believe in it, it's for you. It's good for you. Even if it's like a tragedy would happen to you. But there's always something good for you. Lo segundo es que independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo exterior, eso siempre va a ser algo bueno, algo que va a beneficiarnos. Aunque sea una tragedia lo que esté ocurriendo, hay que pensar que tiene un bien común. Yeah. And ask yourself, are you a woman or a man of strong power who wants to change something, who wants to have a united world, like with love and not with, sorry, bullshit. Y preguntarse a uno mismo desde lo más profundo si eres una persona con el poder suficiente, quieres realmente cambiar el mundo y hacer un mundo mejor, más bonito y que se quede fuera toda esa, perdón, mierda. So once you decide for that, you go through your anxiety, you know, through your fears. That will happen.
If you don't do that, you can't go to the other direction. Una vez que te has decidido realmente, hay que atravesar los miedos, hay que pasar por ahí. Es el paso a seguir, no puede ser de otra manera, es que enfrentarte a los miedos. Because after these fears, after the anxiety, you have the feeling of how strong you are. You know, that you feel your own strong capacity. Después de enfrentarte a esos miedos, a esa ansiedad, eres capaz de ver lo fuerte que eres, ¿no? Hasta entonces no. Yeah. And the last one is you have to go the way and ask yourself, what is the sense of my life? Why I'm doing that? And what do I want before I die? What do I want to see if I look back on my life? Y por último, es centrarte en cuál es la esencia de tu vida, por qué estoy haciendo esto, para qué. Y si lo viéramos desde, una vez terminado nuestra vida, desde fuera, pensar qué he hecho, por qué he hecho esto, ¿no? Y verlo desde fuera con ese propósito. Yeah. Muy bien. Dajana, hablemos sobre las formaciones que das acerca de la mediumidad. Primero, ¿qué es la mediumidad? Y los resultados que has obtenido dentro de estas formaciones. Pues algunos resultados, ¿no? Okay, you're just doing right now a training workshop about mediumship and spiritual healing. Just can you talk about this and about the experiences of the people who have been on the training? Yeah, I love to talk about it. I know that. Le encanta hablar de esto. Yeah, exactly. So what I'm doing is I'm offering a special training for at least 8 months. Lo que está ofreciendo ahora mismo es una formación muy especial que dura 8 meses. Exactly. So the people, they are learning the mediumship, his own mediumship, because everybody has different senses or feelings or how to express his mediumship. La forma de entrenar esta mediunidad es cada uno a su manera, porque cada persona es sensible a una cosa y tiene diferentes herramientas y diferentes formas de expresar esa mediunidad. Entonces lo hace como muy personal. Yeah. So as well, they learn the spiritual healing aspects with the shamanic and personal development. La sanación espiritual la hace a través del chamanismo. Ella trabaja con el chamanismo. So, and the results right now, I can see it. The people who are in this course right now, in the training, they have got great results. La gente que ahora mismo está haciendo esta formación ha tenido resultados espectaculares. Yeah. So what we have done in the group is we even changed in Germany like a very, I would say, well, a very negative area. We changed it positively. Esta formación que la está dando en Alemania, el grupo que está trabajando ahora mismo en ella ha sido capaz una zona de Alemania que tiene, digámoslo así, una energía densa, negativa, han sido capaces de cambiar esa energía del lugar. And what else happened is that a very shy
person or a very shy person who is in the course changed to really a great healer. She can heal with her eyes. Otro ejemplo es, por ejemplo, otra persona, ¿no? Que era muy introvertida, muy tímida. Durante el curso ha descubierto que puede ser un gran sanador y que es capaz de sanar con los ojos, a través de sus ojos. Yeah. And another person who was really, I would say, she was a very shy introvert person, like a person not everybody really liked to be with her. She changed. Okay, sorry. Okay. Otra mujer que estaba en el grupo, ¿no? Una persona que era complicado estar con ella, no era buena relacionándose. Yeah, she changed now. She works at a university, and the students, they love her. Beforehand, they couldn't stand her. Trabaja en la universidad y antes del curso los alumnos, los estudiantes no podían ni verla y ahora la adoran. Yeah. And what else happened is she has a great ability quickly to change situations and to make wishes come true. Y bueno, una de las habilidades que tiene ahora mismo esta mujer es una rapidez increíble para poder cambiar los acontecimientos y materializar deseos, materializar sus deseos. Exactly. And if we are together as a group and people from outside asked us to heal, we got great results together. Cuando trabajan como grupo unido conjuntamente, si alguien de fuera necesita sanación, si le piden sanación para alguien, funciona sorprendentemente. Exactly. Es increíble, los resultados. Yeah, and we were just 10. We are just talking about 10 women. And what could happen if you double it, if you spread around? Está hablando de 10 mujeres que son las que están haciendo el curso, el grupo es de 10 mujeres, ¿no? ¿Qué ocurriría si esto podemos llevarlo más allá y con más mujeres, ¿no? ¿Qué pasaría? Yeah. Precisamente sobre eso quería preguntar ahorita. Hablas de un resurgimiento de magas, sacerdotisas, chamanas, sanadores y bueno, profundízanos un poco sobre ese momento que estamos viviendo, sobre esos recuerdos de esos dones que traemos de vidas pasadas. Well, you're saying that there's a kind of revival right now with the healers and witches and shamans and what can be done about it? What do you say about this? And how can we recover everything, all our abilities? Yeah, exactly. So what I believe in is seeing the results of the group, I strongly believe if a lot of women who are right now probably watching here. Viendo los resultados que ha tenido el grupo de la formación, bueno, muchas de las mujeres que nos están viendo ahora mismo. Exactly. They probably know that they're different, and they have got strong abilities, but they didn't know what to do with it. Probablemente sean conscientes de que son diferentes y que pueden tener habilidades, pero no saben cómo desarrollarlas, qué hacer con ellas. Exactly. So, like to get the energy higher, to lift up the energy,
which is important right now, exactly for everybody. Ahora mismo es muy importante, ¿no? Mantener la energía de alta vibración. Exactly. And I'm sure that there are a lot of women who have got a strong intuition, and they know they have a strong intuition. Estoy segura que hay muchas mujeres que saben que tienen una gran intuición, una intuición muy fuerte. Exactly. And right now they probably didn't know what kind of gift for mediumship or for healing they have inside. Y que seguramente no sepan qué tipo de don tienen con respecto a la sanación y a la mediunidad. Yeah, because nowadays, if we want to change something in this world to be connected with your higher self, with God, whatever you call it, Porque hoy en día queremos unir el mundo y estar conectados con nuestro ser superior o Dios, como queramos llamarlo. exactly. And once you know what the sense of your life will be or is, Una vez que sabes cuál es el propósito, el sentido de tu vida, yeah, you can really develop this kind of wonderful gifts you have inside of you, and together we can change. And these are the women who are doing it. esos dones se desarrollan y bueno, conjuntamente podemos cambiar el mundo. Son las mujeres ahora mismo las que están trabajando en ello. Yeah, and this is why they are here. Y por eso estamos aquí. Muy bien. Bueno, un saludo muy especial para Arturo, para Atleya, gracias por estar aquí, Olga Ramírez, Era Astral Conciencia y Sanación, Napoleón García, gracias por estar nuevamente con nosotros, María del Carmen, Nina María, Shirley Luna desde Argentina pregunta a Dajana un consejo para conectar en la mañana y en la noche. ¿Cómo se llama la chica? ¿Puedes repetirme, por favor? Shirley Luna. Shirley, okay. Shirley Luna from Argentina is asking you about an advice just to connect early in the morning, first morning and very last at night. Yeah, this is a wonderful question. What you could do is, if you close your eyes and if you get connected to whatever is important for you. Dice que es una buena pregunta. Si cierras los ojos y te conectas con lo que realmente es importante para ti. Yeah. So it could be whatever's an angel, or it could be God, it could be Jesus, whatever it is. Puede ser Dios, puede ser Jesús, lo que a ti te parezca, o sea, lo que sea para ti. Exactly. And ask for, like with your whole body, ask for, please give me the answers. Y con todo tu cuerpo pides, por favor, que te den las respuestas, que te vengan las respuestas. And then ask questions. Ask questions, get connected, and tell them you really want to have the connection. Haz preguntas, pregúntales, ¿no? Y diles que realmente quieres estar conectada. And listen carefully for that. Listen to a voice. Listen to if you feel something. Listen to a picture, whatever comes up to you. Hay que estar atento a cualquier cosa que nos pueda venir. Una voz, un sonido, una imagen, cualquier cosa que es muy sutil, hay que estar atentos a lo que puede venir porque es la respuesta. Yeah.
And if you do it regularly, then it's like a street, you know, it's getting bigger. And you get the connection. Si lo practicas habitualmente, es decir, es como una calle, una avenida que se va ensanchando Yeah. y tiene And then, más fluidez. and then you can develop a strong communication. Just take your time. Y a raíz de ahí pues, se puede desarrollar una comunicación más fluida, más fuerte, pero que lleva su tiempo. Yeah. This would be my advice to start. Ese es el consejo para empezar, para comenzar. Gracias. Sobre la formación que vas a dar de Medium, ¿estará disponible también en español? Is the training, is it going to be also in Spanish? Yeah. What we're going to do is I speak, first of all, English, even if I understand most of the Spanish, and Laura will translate it. Sí, la formación va a estar disponible en español también. Dajana explicará todo en inglés y aunque sí entiende español, voy a ser yo, Laura, la voz que está aquí detrás, voy a ser la traductora de la formación de Dajana. Yeah, so they are people who are, well, speak English or speak Spanish, just can attend. It's no problem, you know. You will learn to say. Se puede apuntar entonces gente que hable inglés y que hable español también. Vamos a hacerlo en ambos idiomas. Excelente. Dajana, tu mensaje de cierre para la entrevista. What would be your message just to end the interview? Yeah. My message would be go into your heart, ask yourself which world you prefer, and if you feel that you need the magic in your life, then go for it. Whatever happened, go for it. Su mensaje sería entrar en nuestro corazón y realmente preguntarnos si queremos, qué mundo queremos, si queremos un mundo mejor y ir a por ello. Bueno, Dajana también tiene una comunicación muy cercana con lo que son los dragones, el Maestro Jesús, María, energías sanadoras también de animales de poder, ancestros, arcángeles y bueno, también arturianos, porque en el taller que tuve la oportunidad de compartir allí en el Ufology World Congress, también hizo una conexión con los arturianos. Sabemos que ellos, las personas que estamos aquí en el canal y que nos siguen, saben que los arturianos trabajan con lo que es el triángulo sagrado, la parte de la jerarquía blanca con los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, los seres de la jerarquía azul, que son todos aquellos seres que acompañan, que vienen de otros planetas, razas ascendidas, y está también esa parte de la base del triángulo donde están los nativos americanos, ese conocimiento ancestral, y bueno, Dayana nos conecta también con este conocimiento ancestral. Vamos a dejar todos los datos de contacto de Dayana para que puedan, si sienten el llamado en su corazón de hacer esta formación maravillosa de mediumidad con ella y otras formaciones que da, puedan contactar directamente. Igualmente vamos a dejar los datos de Laura de Diego, que está haciendo la traducción. Le agradecemos infinitamente para aquellas personas que puedan también requerir de sus servicios. Querida familia del canal Conciencia Cósmica, un placer compartir con ustedes estos temas. Les envío un enorme abrazo y también, antes de cerrar, la invitación para las formaciones siguientes que voy a estar impartiendo
El 29 de octubre estaremos brindando el taller de sanación arturiana, recalibración del ADN que se hizo presencial en México. Lo estaremos impartiendo vía online. Y la formación de registros akáshicos niveles 1 y 2, método Akasha, Maestros de la Luz, también estará online disponible el día 5 y 6 de noviembre. Voy a dejar mis datos también ahí de contacto para compartir el contenido del taller. Dajana, te envío un enorme abrazo, gratitud infinita. Seguramente vamos a volver a retomar otras entrevistas para compartir tus interesantes temas. Muchas gracias. Bueno, pues nada, agradecemos mucho su presencia y compartir el video también, la información, para que cada vez seamos más los que podamos beneficiarnos de ella. Soy Marta Briceño y nos vemos hasta la próxima.